En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de verdad, te ruego me llenes del don del entendimiento para penetrar las verdades reveladas, y así aumentar mi fe distinguiendo a su luz lo que es bueno o del mal espíritu. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta nueva oportunidad en el camino de la fe. Bendice a todos nuestros seguidores y suscriptores que con gran amor hacen oración también por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comenzado este viernes en el nombre del Señor, en oración, como debe de ser, aquí en Espíritu Canal. Bienvenidos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo 33 al 39. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres, y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. El Señor nos invita a la novedad. Y es que muchas veces podemos llegar a pensar que no podemos cambiar, que no hay novedad para nosotros, que ya somos así, que no hay forma de convertirnos. Sin embargo, el Señor dice: aunque ya estés viejo, aunque tengas tu edad, puedes empezar a cambiar, puedes tener una nueva forma de vivir. Por eso es importante que, escuchando el Evangelio de San Lucas, nos demos cuenta que debemos aprovechar la presencia del Señor. Cuando está el novio no se hace ayuno. Cuando estamos en gozo y alegría no hay dieta, no hay eso. Al contrario, es un momento de gozo, de alegría, de echar la casa por la ventana. Es un momento de fiesta. Y así debe de ser en la presencia del Señor. No hay otra cosa más importante que su presencia. Y por supuesto nos invita a ser nuevos siempre, pero no con un pegote de una tela nueva en un parche que funge como para remendar una tela vieja, ¿verdad? O sea, no algo simplemente adicional ahí medio hipócrita, como viene diciendo, medio pegado, medio pasajero ahí, puesto con alfileres, sino la invitación es a permanecer con firmeza. Y entonces, para que eso suceda, necesitamos un cambio radical. Odres nuevos, vino nuevo, ¿verdad? Actitudes nuevas, formas de pensar nuevas. El Señor nos da la novedad. Nos invita entonces a ser nuevos en el camino de la fe. Vida nueva para sus hijos, vida nueva para nosotros. Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre nos renueva. Es el Señor. En el tema de hoy, no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Frase de Santa Teresa de Calcuta. Muchos son los logos de corazón perverso, muchas son las invitaciones que se realizan a los jóvenes en la actualidad, puertas que se abren con intenciones falsas. Las muestras de agresión van desde la invitación a hacerle un narcotraficante al joven o mercenario, hacerlo falso, hacerlo ladrón, hacerlo mentiroso o totalmente arraigado en la gula, la pereza o la lujuria. En ese sentido vemos cómo se hacen callar bocas de manera violenta
lo que va sucediendo contra los periodistas, lo que va sucediendo contra las personas, incluso a través de estos medios que hablan de contenidos de verdad. Y eso pasa porque se defienden valores primordiales para la humanidad, como es la vida desde su concepción, la razón de la violencia. Es muy arriesgado encontrar únicamente en la pobreza. Es más acertado buscarlo cuando los vicios de todos los chavos y chavas se encuentran con acciones destructivas que la sociedad quiere imponer para que podamos ser aceptados en ella. Otra cosa que ayuda a que crezca la cultura de la violencia es que se realiza en forma de burla, quitando así la seriedad del hecho de agredir a alguien, mostrando que lo que entendemos por valores es ridículo. Es más fácil grabar una pelea, una agresión, que difundir valores verdaderos, mientras lo que se haga es para que otros se rían. ¿Ves lo que hace la cultura de la violencia? Nos pone en contra de lo normal, nos hace anormales. Lo que es la normalidad ya no lo es. Y a seguir de manera hasta inconsciente mentalidades autodestructivas. Así que a ponernos todos con una gran antena, ¿verdad?, ante este tipo de situaciones disfrazadas. A ello podemos decir, muy importante, evangelizar es educar al hombre. La evangelización es indispensable en un mundo donde pareciera que el mal y la violencia triunfan, ya que también Jesús vivió en tiempos de violencia. Y Él enseñó que el verdadero campo de batalla en el que se enfrentan la violencia y la paz es en el corazón humano, porque dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos. Marcos 7:21, como leímos el domingo pasado. Pero el mensaje de Cristo ante esta realidad ofrece una respuesta radicalmente positiva. Él predicó incansablemente el amor incondicional de Dios, que acoge y perdona y enseña a sus discípulos a amar a los enemigos. Mateo 5:44, y a poner la otra mejilla, Mateo 5:39. Cuando impidió que la adúltera fuera lapidada por sus acusadores, Juan 8:1 al 11, y cuando la noche antes de morir dijo a Pedro que envainara la espada, Mateo 26:52, Jesús trazó el camino de la no violencia, que siguió hasta el final, hasta la cruz, mediante la cual construyó la paz y destruyó la enemistad. Efesios 2:14 al 16. Por esto, quien acoge la buena nueva de Jesús reconoce su propia violencia y se deja curar por la misericordia de Dios, convirtiéndose a su vez en instrumento de reconciliación, porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia y por tanto solo se puede superar esta situación contraponiendo un plus de amor, un plus de bondad. Este plus, hermanos, viene de Dios y añadirlo con fuerza, pues para los cristianos la no violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser y de vivir de la persona. La actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y de su poder que no tiene medio de afrontar el mal únicamente con las armas del amor y de la verdad. Cuando la Madre Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz, habló sobre la no violencia activa. Decía, en nuestras familias no tenemos necesidad de bombas y armas para destruir, para traer la paz, sino de vivir unidos, amándonos unos a otros, y entonces seremos capaces de superar todo el mal que hay en el mundo. El amor a los enemigos constituye el núcleo de la revolución cristiana. No siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Santa Teresa de Calcuta. Pidamos al Señor que, enamorados por la paz, la vayamos construyendo y no huyamos de nuestra responsabilidad. Que el Señor nos proteja y nos cuide en el amor. En la Rola del Alma vamos a escuchar precisamente a la Schola Cantorum de México, In Paradisum, hermosas voces de jóvenes que se preparan para cantar y alabar. Ejecutados de una manera magistral, vamos a escucharlos. Ya estamos en la sección de Santos y Conversos. Hoy es San Gregorio Magno, hoy 3 de septiembre.
Papa y doctor de la Iglesia. El Papa Gregorio I, con más justicia llamado Magno, fue el primer pontífice que fue monje y ascendió a la silla apostólica cuando Italia se hallaba en una condición deplorable como consecuencia de las luchas entre los ostrogodos y el emperador Justiniano, que terminaron con la derrota y la muerte de Totila en el año 562. Aunque San Gregorio cumplía fiel y honrosamente sus funciones como prefecto desde hacía tiempo, se sentía llamado a una vocación superior hasta que por fin resolvió apartarse del mundo y consagrarse al servicio de Dios, siendo ordenado séptimo diácono de la Iglesia romana y enviado como embajador ante la corte bizantina a principios del año 586. Tras volver de Roma, se convirtió en abad del monasterio de San Andrés. En el año 590, una terrible epidemia arrebató la vida al Papa Pelagio y el pueblo escogió a Gregorio como nuevo pontífice. Desde el momento en que asumió el cargo de papa, se impuso el doble deber de catequizar y cumplir con la disciplina. Prohibió el cobro injusto de primas por entierros en iglesias, por ordenaciones o por conferir el palio. No permitió a los diáconos dirigir la parte cantada de la misa, a menos que fueran escogidos por voces más que por su carácter. También destacó como predicador, escogiendo temas del Evangelio del día, y hasta nosotros ha llegado algunas de sus homilías hermosas, llenas de elocuencia y de sentido común, terminadas con una enseñanza moral que podía adaptarse a cada caso. Fue un excelente administrador de la sede pontificia, pues todos los súbditos estaban contentos con lo que les tocaba en la distribución de bienes y aún entraba dinero a la tesorería. De toda labor religiosa en Occidente, la conversión de Inglaterra y el éxito que coronó sus esfuerzos encaminados hacia esta dirección fue para él. El mayor triunfo de su vida se le reconoce a San Gregorio: la compilación del antifonario, la revisión y reestructuración del sistema de música sacra, la fundación de la famosa Schola Cantorum de Roma y la composición de varios himnos muy conocidos. Pero su verdadera obra se proyecta en otras direcciones. Se le venera como el cuarto doctor de la Iglesia Latina por haber dado una clara expresión a ciertas doctrinas religiosas que aún no habían sido bien definidas, y quizá su mayor labor fue el fortalecimiento de la Santa Sede. En Santos y Conversos, hoy San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. En el chiste, dice un gordito: ya sé por qué estoy engordando, es por el champú. Hoy me di cuenta que la etiqueta dice para dar cuerpo y volumen. A partir de mañana me voy a bañar con el jabón de lavaplatos, que clarito dice: disuelve hasta la grasa más difícil. En Curiosidades de la Iglesia Católica, hoy las virtudes. Al que ha aprendido durante largo tiempo a tocar un instrumento de música, lo pasó seguramente un poco mal al principio. Tuvo que hacer un gran esfuerzo, pero ha valido la pena. Y ahora puede tocar con facilidad de forma justa y bella, agradable para él mismo y para los demás. Este ejemplo nos permite comprender un tanto lo que es la virtud. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino a dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien siempre. Lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Catecismo numeral 1803. A medida que uno se ejercita en la práctica del bien, adquiere cada vez más facilidad. Las virtudes se enraizan en él y se desarrollan. Le resulta bastante fácil ser justo, veraz, puro, amable. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso hay que tenerlo en cuenta, decía San Pablo a los Filipenses 4-8. Las virtudes y la gracia. Llevar una vida virtuosa no le resulta fácil al hombre herido por el pecado. Pero Cristo nos da su gracia para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Esa gracia es una luz y fortaleza que se nos concede en la oración y en la práctica de los sacramentos. Hemos de pedir al Espíritu Santo que nos sostenga y nos ayude a seguir sus invitaciones a hacer el bien y evitar el mal. Los retiros, los ejercicios espirituales, el apoyo a un sacerdote y muchos otros medios excelentes nos permite educar y fortalecer nuestras virtudes. Colaborar activamente de este modo a la acción del Espíritu Santo en nuestra marcha hacia la perfección
cristiana. Entonces, las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados y perseverancia reanudada siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz a practicarlas. Catecismo 1810. En curiosidades. En la buena onda de hoy, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en el momento de la imposición de los sacramentos. Existen por ahí pseudocatequistas que hacen su formación personal. No está permitido que haya niños en casas, a menos que la diócesis lo permita el obispo o el pastor de la parroquia. Antes era muy común, cuando éramos niños, que nos daban la doctrina en las casas. Una señora nos enseñaba el catecismo del Padre Ripalda y estábamos listos para recibir los sacramentos. Ahora hay todo un equipo de catequesis, hay una formación muy específica y muy preparada que conviene aprovechar. Aquí el problema o el riesgo es, por un lado, cuando una persona se autonombra catequista puede hacer negocio, puede hacer del sacramento una simonía. Y de igual manera, si hay desafortunadamente alguien que los acepte en alguna parroquia o pseudo comunidad, a veces ha habido tantas cosas tan tristes, hasta curas que se hacen pasar, que no lo son, ¿verdad? Pero se hacen pasar por, y entonces pues engañan a la gente, les hacen falsos sacramentos. No sé si han visto, han sabido o les ha pasado que traen un acta de bautismo falsa. De la iglesia mexicana, pues no, de tal parroquia excomulgada tampoco. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el momento en que pues ingresan nuestros chavos a su formación de catequesis. A veces la gente se va simplemente por el tiempo, ¿verdad? Y creen que pagar más es menos tiempo. No. Más vale que se preparen bien porque necesitamos católicos bien formados, no nada más que reciban por tradición los sacramentos y ya se deslinden de su vida espiritual. Eso es peligroso y eso nos puede hacer caer en otros graves errores. En la buena onda vamos a ponernos las pilas, más vale que el chavo se prepare bien para que sea un verdadero cristiano. ¿Qué ha pasado con tantos grupos de 100, de 200 y luego ya nunca vienen a misa? Les otorgo la bendición para que permanezcamos en la paz del Señor. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo. Muchas gracias por terminar esta primera semana del mes de septiembre y finalizar el mes de agosto junto con nosotros en Espíritu Canal, que es tu canal. Dale like, comparte y suscríbete. Gracias por darle clic a la campanita. Un abrazo. Buen fin de semana.